Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Estábamos hablando en la última parte de la situación en que se vivía ahí en Mesopotamia, especialmente en la época de Noé, en que se acercaba ya el final de la última glaciación en el planeta y que estaba provocando una gran situación de miseria en el clima seco, no había producción. Y nos dice Zecharia Sitchin que hasta se llegó a una situación en que los terrestres practicaban comerse uno al otro. Madres que cocinaban sus hijas que les robaban el alimento a sus madres. Entonces el canibalismo llegó a implantarse por la situación extrema y que el pueblo en su ignorancia interpretaba esa situación de calamidad, de falta de producción, falta de lluvia. Atribuía eso a que como que el dios Enlil había maldecido la tierra. Que es una visión que todavía se expresa hoy en muchas religiones, ¿no? Cuando yo aclaraba que aparece un ciclón, un terremoto, mata miles de personas, niños, niñas, adultos, hombres, gente inocente, y aparece un señor representante de alguna religión diciendo que eso fue castigo de Dios, que se llevó a todo el mundo por delante, inocente y culpado. Entonces esa mentalidad trazadísima que no es capaz de analizar, ¿no? Que era la mentalidad que tenían los Anunnaki, esa capacidad de analizar los hechos científicamente. Los Anunnaki sabían por qué estaba esa situación de falta de alimento, de sequía, de cambio climático fuerte, porque se estaba acercando el final de una glaciación y también se estaba acercando el planeta Nibiru, que influenciaba de alguna manera la situación en nuestro planeta y en otros planetas del sistema solar. Entonces esa explicación científica no la tenían los terrestres y pensaban en esa mentalidad supersticiosa religiosa de que era una maldición que el Dios había echado a la tierra, el Dios Enlil, y que esa última glaciación llegó a su final abruptamente con la llegada del llamado diluvio universal que enterró toda esa civilización sumeria. Sigue diciendo entonces que Noé nació en esa situación y el padre de Noé le puso como respiro, o sea, que a lo mejor esta situación con ese niño que ha nacido, que era hijo de uno de ellos, de Enki, y ellos lo sabían, el padre y la madre lo sabían. Ojalá que eso aquí mejore, sea una señal de que nació ese niño así tan parecido a ellos, rubio, blanco, ojos azules, parecido a ellos, como decían a los señores, como le decían a los Anunnaki en esa época. Ojalá que esto sea un signo, decían los padres de Noé, de que esta situación va a mejorar, nos dé un respiro esta calamidad que estamos viviendo. Pero no era así, no fue así. Y que Noé vivía y creció ahí en Shuruppak, la ciudad donde gobernaba la hermana de Enki y Enlil llamada Sut, o Nigmat, o Ninyurshak en algunos otros lugares. Y sigue diciendo la lectura del libro entonces, los textos sumerios relatan que dado que las penurias de la humanidad eran cada vez mayores, Enki propuso que se tomaran medidas para aliviar el sufrimiento, a lo que Enlil se opuso vehementemente. ¿Ven? La situación de Enki y Enlil, Enki abogando siempre por la humanidad que él había creado, y Enlil colocando todas las dificultades para que no se diera esa ayuda a la humanidad, a los terrestres, que se quiere decir cuando se habla de humanidad, porque Enlil no estaba de acuerdo con ese proyecto y ya le molestaba extremadamente el hecho de que muchos Anunnaki se estaban mezclando con las mujeres terrestres. Y él no quería esa situación, pero se estaba dando. Entonces estaba molesto
y planeó cómo eliminar esa situación, eliminar a todos los terrestres. O sea, una situación, una actitud realmente, como se dice hoy, magnicidia. Un magnicidio iba a cometer ese hombre, o sea, que eliminarlos a todos por medio del diluvio, que él sabía que venía, como sabían los otros Anunnaki por las informaciones técnicas y científicas que tenían. Dice entonces que Enlil se opuso a esa sugerencia de Enki, que se tomaran medidas para aliviar el sufrimiento de las personas. Lo que no dejaba de molestar a Enlil era el creciente intercambio sexual entre los jóvenes Anunnaki y las hijas de los hombres. El libro del Génesis describe la toma de esposas por parte de los Nefilim con las siguientes palabras. Los Nefilim, que son los mismos Anunnaki o Elohim o Anakim. Dice en el Génesis capítulo 6 del 1 al 4, hablando de esta misma situación de que habla el texto sumerio, dice: y sucedió cuando los terrestres comenzaron a crecer en número sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que los hijos de los dioses vieron que las hijas de los terrestres les eran compatibles. En las Biblias nuestras se malforma todo y se dice que vieron que eran bonitas. Sichari Asichin aclara, porque Sichari sabe el hebreo antiguo y lo traduce exactamente, es que eran compatibles, o sea, tienen el mismo ADN, que significa que somos dos razas distintas, pero tenemos el mismo ADN, entonces podemos tener descendencia y no va a haber problema. Entonces en el texto original hebreo dice, los hijos de los dioses, o sea, los Elohim, los Anakim, los Anunnaki, las tomaron como esposas porque vieron que eran compatibles. Y tomaron así esposas de entre las que eligieron. Y se comenzó a mezclarse la raza de ellos con la raza terrestre. Una tablilla llamada de mítica por los llamados expertos europeos, que todos le meten el mote de mito. Una tablilla mítica con las letras CBS 14061 en el Museo de Londres, de la que habla un escritor llamado Eschera en su obra Textos religiosos sumerios, nos cuenta la historia de aquellos remotos días y de un joven dios llamado Martu, que pedía que se le permitiera también a él el tomar una esposa humana, o sea, una terrestre. Sucedió, según dice el texto en su comienzo, ese texto de la tablilla antigua, dice: la ciudad de Ninab existía, Siddhat no existía, la sagrada tiara existía, la sagrada corona no existía, cohabitación había, parir hijos había. O sea, no existían los reyes todavía, parece. Dice la sagrada tiara existía, o sea, la realeza de los Anunnaki. La sagrada corona no existía. Cohabitación había, parir hijos había. Entonces estaban mezclando. A pesar de la actitud negativa de Enlil, que era el comandante en jefe. Ninab, continuó el texto, era una ciudad que había en el gran país. Por eso dice la tablilla, la ciudad de Ninab existía. Entonces dice Shari Asichin, Ninab, continuó el texto, era una ciudad que había en el gran país, que es Sumer o Sumeria, el gran país. Y el sumo sacerdote de esa ciudad, un consumado músico, tenía una esposa y una hija. En cierta ocasión en que la gente se congregó para ofrecer la carne asada de los sacrificios a los dioses, los sumos sacerdotes eran los encargados de proveer las cuotas de alimento seguro, de una manera segura, garantida a los señores en sus residencias, que los terrestres le llamaban templos, y llegaron hasta
nombrar capataz, lo que llamamos hoy un capataz, una persona que iba donde cada terrestre que plantaba o que tenía animales para que le entregara la parte de los señores. Y ese hombre iba, ese capataz iba por mandato del sumo sacerdote que representaba a los señores, a los Anunnaki, que nunca daban la cara porque vivían en sus residencias, sus templos. Entonces, esa carne asada era para los Anunnaki. Y también de esa carne se alimentaba el que cuidaba la casa de ellos, el sumo sacerdote. Entonces, este sumo sacerdote, yo les dije una vez que los Anunnaki se mezclaban con esa casta que ellos formaron, llamado de sumo sacerdote, de reyes. Entre esa casta, en esa clase que ellos apartaron un poco del pueblo común, de ahí sacaban reyes, sacaban sumos sacerdotes y también se casaban con mujeres y con hombres de esa casta que ellos formaron. Hoy diríamos una clase social. Dice, su sumo sacerdote, un consumado músico, tenía esposa y una hija. En cierta ocasión en que la gente se congregó para ofrecer la carne asada de los sacrificios a los dioses, Martu, que era soltero, Martu es hijo de un Anunnaki, Martu, que era soltero, vio a la hija del sacerdote, deseándola, fue a su madre lamentándose. Martu va donde su madre lamentándose, diciendo, en mi ciudad tengo amigos que han tomado esposas. Él mismo habla ya de que otros amigos de él han tomado esposas, Anunnaki jóvenes. Tengo compañeros que han tomado esposas. En mi ciudad, a diferencia de mis amigos, yo no he tomado esposa. No tengo esposa, no tengo hijos. Dice Secharya Sitchin, tras preguntar si la doncella a la que deseaba apreciaba su mirada, la madre de Martu le dio su consentimiento. O sea, pero ella te corresponde, él está queriendo decir, ella aprecia tu mirada. Eso es lo que le está diciendo la mamá a su hijo. La muchacha te corresponde. Y el hijo le dice que sí, que la muchacha aprecia su mirada, o sea, le corresponde. Y entonces la madre le da el consentimiento. Entonces vamos a preparar el matrimonio. Esto va todo en contra de lo que mandaba Enlil, pero lo están haciendo. Anunnakis y terrestres se siguen mezclando. Es una necesidad humana. Sexual, afectiva, tener familia, crear familia, que eso no se puede poner por encima de las leyes, que las leyes no se pueden poner por encima de esas tendencias humanas, es una necesidad. Por eso se viola la ley de Enlil, porque es una ley contra natura. Este incremento en las uniones de jóvenes, dice Secharya Sitchin, entonces los otros dioses jóvenes prepararon una fiesta cuando se anunció el matrimonio en la ciudad de Ninapi. Se convocó a la gente al sonido del tambor de cobre, un instrumento de música, el tambor de cobre. Se hicieron sonar los 7 tamboriles, hablando de instrumentos musicales. Es una fiesta, uno de ellos se va a casar con una terrestre. Les estaban dando, eso era normal. Este incremento en las uniones de jóvenes astronautas, los Anunnaki, jóvenes astronautas, con las descendientes del trabajador primitivo, no era del gusto de Enlil. Los textos sumerios cuentan que a medida que el país se extendía, o sea, a medida que se hacía más grande esa Mesopotamia, esa región ahí, se extendía y la gente se multiplicaba. Siempre fue así, los terrestres se multiplican más rápido que los Anunnaki, aquí en el planeta, pero siempre eran los menos y los terrestres los más. Enlil se mostraba cada vez más molesto con las declaraciones de la humanidad y con su capricho por el sexo y la lujuria. Para él lo veía así, el sexo, como sexo y lujuria, tantas uniones sexuales entre los terrestres. Ve cómo dio un paso el terrestre después de la manipulación genética que Enki le hizo.
que eso se refleja en la historia de Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Les agregó 2 genes para que pudieran procrear y descubrieron su propia sexualidad, el placer sexual, el pudor, como se dice hoy, ¿no? Por eso aparece Eva tapándose. Antes andaban desnudos como salvajes, ahora es otra etapa. Entonces la sexualidad como parte agradable del ser humano, que las religiones ahora, como si fueran Enlil, vuelven de nuevo a querer reprimir a través de muchos siglos, reprimiéndole la sexualidad a las personas. Y como siempre aparece gente para todo, pues gente que se mete a las religiones y reprime su sexualidad porque la religión le ha dicho que Dios quiere eso. Que usted se le consagre y no tenga sexo, sea hombre y mujer. Ve la estupidez de dioses que eran libertarios, o sea, era un libertinaje sexual, no tenían esa moral nuestra. Ahora los mismos servidores de esos dioses que lo han transformado en uno solo, tal Yahvé o Alá, entre los musulmanes, en nombre de esos mismos dioses se castran mentalmente, ¿no? No tienen hijos, mujeres consagradas a Dios. Y se ha llegado al extremo en esas religiones por la ignorancia de declarar santas a mujeres que nunca tuvieron sexo. Como que eso es sucio, ve la imagen, ¿no? Que eso es sucio, ve la mentalidad de Enlil hasta el día de hoy en las religiones, ¿no? El sexo es sucio. Tú le hablas de sexo a una monja y la ofende, ella se siente ofendida. Porque para ellos ella es una cosa sucia, porque le metieron eso en el convento, en la formación. Y asumen eso. O sea, van contra su propia naturaleza en nombre de Dios. El error es una cosa ridícula hoy. Por eso tanto lesbianismo entre ellas, porque no hay manera de usted ir contra su propia naturaleza. Entre las monjas el lesbianismo es una peste. Y entre los hombres en los seminarios el homosexualismo es otra peste. Son las mayores fuentes de producción de esas 2 especies, homosexuales y lesbianas. En nombre de esa cuestión religiosa, ¿ves? Toda una contradicción. Y esas son la gente que después van a darle formación a otros que se quieren casar, que quieren tener sexo. ¿De dónde van a sacar si no tienen para dar información real, seria, sincera sobre sexualidad a las personas? ¿Qué es lo que le pueden decir gente que se ha castrado mentalmente y se ha degenerado? Porque el lesbianismo y homosexualismo es una degeneración por la falta de sexualidad asumida. Tantos miles de abusos de sacerdotes en contra de niños y niñas. Todo eso viene de por ahí, de esa fuente religiosa, de esa información religiosa. ¿Ven? La mentalidad de Enlil, le molesta el sexo de los terrestres. Tanta variedad, tantas manifestaciones sexuales. Lujuria, ya le llama de lujuria. Las uniones entre los jóvenes Anunnaki y las hijas del hombre le quitaban el sueño a Enlil. Le decían los señores a ellos, no le decían los dioses todavía. Lo de los dioses fue después del diluvio que apareció. Y el Señor dijo: exterminaré a los terrestres, a los que creé sobre la faz de la tierra. Es una frase manipulada. Primero porque no fue Enlil que creó al terrestre, fue Enki, su hermana, y su media hermana, y su hijo. Segundo porque no fue Enlil que mandó el diluvio, ni el tal Yahvé. Es un proceso del propio planeta, terminando una época, una era de hielo, como se dice, la última glaciación. Entonces se produce el deshielo en el casquete polar, en esa pared enorme de hielo que todavía existe allá en la Antártida, y eso provoca una ola inmensa. No tiene nada que ver con dioses ni con castigos divinos, pero Enlil aprovecha la ignorancia de las personas, ¿no?, que creen que eso lo mandan ellos, ese castigo. Los textos nos dicen que cuando se decidió el despliegue de las profundas minas del Apsu, los Anunnaki procedieron también a establecer una estación científica
en el lapso allá en África, centro-sur de África, cuando se inició ahí el proceso de extraer oro, también se instaló una estación científica allá en la punta de África. ¿Para qué? Para vigilar el proceso de deshielo que estaba sucediendo en la Antártida. Y esa información científica la tenían ellos, el terrestre no la tiene, no tiene la capacidad científica ni los instrumentos necesarios. Entonces los Anunnaki lo sabían, colocaron instrumentos allá en la punta del África. Una estación científica de control en la punta sur de África. Al mando se puso a quién? A Ereshkigal, una nieta de Enlil, hermana de Inanna, Ereshkigal, nieta de Enlil. Un relato épico sumerio recoge el arriesgado viaje de Enki y Ereshkigal desde Mesopotamia hasta aquella remota región montañosa que le llamaba de Kur, con K. Un texto que sugiere que Enki secuestró y coaccionó de algún modo a Ereshkigal para hacer aquel viaje. Pues dice el texto, se la llevó a Kur como premio. Es que Enki era un aficionado por la entrepierna de las terrestres. Entonces, llevarse a sus hijastras, a sus hijas, a su media hermana por delante, para ellos esa moral no existía. Esos controles morales que nosotros tenemos hoy, para ellos era normal. Y él era un superhombre en esas cosas, diciéndolo de alguna manera. Entonces parece que Enki se llevó a esa nieta de Enlil y tuvo un relacionamiento con ella, se la llevó al sur y ahí le entregaron el control a ella de esa estación de control en la parte sur de África. Sabemos por otras epopeyas, dice Zecharia Sitchin, que Nergal, uno de los hijos de Enki, atacaría posteriormente a Ereshkigal en su estación allá en el sur de África, a consecuencia de un insulto en el que se vio involucrado el emisario de Ereshkigal. Parece que le faltó el respeto a Nergal, hijo de Enki. Como esposa, dice Ereshkigal, en último momento, que parece que Nergal iba a vengarse de ella. En el último momento, Ereshkigal salvó la vida al ofrecerse a Nergal como esposa y ofrecerle el control conjunto de las tablillas de la sabiduría de la estación, o sea, todo el material en un disco duro para controlar esa estación, la tablilla. Es como un disco duro para el funcionamiento de la estación necesaria. Enlil vio la ocasión de deshacerse de los terrestres cuando desde esta estación científica en el sur de África se le empezó a informar, que era el comandante en jefe, tenía que mandarle un informe cada cierto tiempo a Enlil, que estaba en Mesopotamia, en su ciudad Nippur, como el comandante en jefe de ellos. Tenía que informarle cómo va la situación, cómo sigue lo del deshielo. La estaba monitorando. Se le empezó a informar de una peligrosa situación, el crecimiento de la capa de hielo en la Antártida. Se había hecho inestable al apoyarse sobre otra capa de nieve medio derretida y deslizante. El problema era que esta inestabilidad se estaba desarrollando justo cuando Nibiru estaba a punto de hacer su aparición en las proximidades de la Tierra. Entre Marte y Júpiter estaba llegando a nuestro sistema solar y causaba disturbio en todos los planetas del sistema solar por su gran fuerza de atracción. Entonces Enlil vio esa ocasión para deshacerse de los terrestres, cometer el genocidio que tenía pensado. Justo cuando Nibiru estaba a punto de hacer su aparición en las proximidades de la Tierra.
y el campo gravitatorio de Nibiru podía romper el delicado equilibrio de la capa de hielo de la Antártida, haciendo que se deslizara en el océano Antártico. La inmensa marea que se podía originar así sería capaz de engullir todo el globo. Cuando los Syzygy en órbita alrededor de la Tierra confirmaron la certeza de esta catástrofe, prepárense que viene la catástrofe, el deshielo ya es, se va a dar el deshielo, se está dando ya, es impostergable, entonces prepárense, viene la avalancha de agua. Ese fue el informe que le dieron los que estaban orbitando la Tierra. Los Anunnaki que orbitaban la Tierra se le llamaban los Syzygy, los que ven y vigilan desde arriba. Entonces ellos le informaron. Cuando los Syzygy en órbita alrededor de la Tierra confirmaron la certeza de esta catástrofe, los Anunnaki empezaron a reunirse en Sipar, la ciudad pájaro donde estaba el espacio puerto, ahí en Mesopotamia, para desde ahí elevarse en sus naves a orbitar la Tierra hasta que pasara el diluvio, la avalancha de agua. Desde Nibiru vino la orden. Ningún Anunnaki puede mantenerse en tierra. O agarra su nave y se va, o vuelve a Nibiru. Enviaron naves vacías desde Nibiru y se fueron unos cuantos allá. Recuerden que Nibiru está entrando entre Marte y Júpiter, entonces el viaje se hace rápido. Algunos se fueron a Marte, otros se fueron a la Luna en sus naves. Y se dejó a los terrestres a su suerte. Dice, la inmensa marea que se podía originar así sería capaz de engullir todo el globo. Cuando los Syzygy en órbita, dice, los Anunnaki comenzaron a reunirse en Sipar, donde estaba el espacio puerto. Sin embargo, Enlil insistió en que no se informara a la humanidad de la inminencia del diluvio, pero parece que la noticia se coló de alguna manera, porque se salvaron personas, no solamente los que Enki, Anoé y su grupo. En los Andes se salvaron personas. ¿Cómo? No se dice, pero se fueron a las montañas más altas de los Andes. Un grupo grande de ellos se salvó. Eso lo informa Ninurta después, que tenía su puesto de mando allá en lo que hoy es el Tiwanaku de Bolivia. Y al volver allá después del diluvio descubrió que muchos terrestres se habían ido a las montañas altísimas de los Andes y se salvaron. Eso no se dice en los relatos de Mesopotamia, porque yo dije una vez que quizás por la distancia no había información entre los que estaban en Mesopotamia y los que estaban en América. Dirigidos por los mismos Anunnaki, ¿no? Por los jefes Anunnaki. Dice, Enlil insistió en que no se informara. La cuestión es la información. ¿Ve lo que produce la falta de información? Desgracias. Y el que no se informa comete y se queda ignorante. Y puede suceder muchas desgracias en base a esa desinformación. Y por otro lado, el que controla la información tiene poder, porque puede destruir a los que no tienen el control de la información. ¿Por qué los grandes ricos, millonarios, bancos se esfuerzan en todos los países en tener el control de los medios de comunicación? Para controlar a los que no lo tienen, al pueblo. Le mandamos las noticias que nos dé la gana. Le transmitimos las mentiras que nos dé la gana. Se las repetimos 1000 veces de diferentes maneras. Y la gente que solo ve la TV, que solo lee esos diarios, esos que son nuestros, entonces las convencemos, millones los convencemos, porque son ignorantes a la información. Ellos la tienen y controlan a los que no la tienen, dándosela como ellos les da la gana. Ven el poder, ya desde esa época viene, fueron ellos que inventaron eso, el poder de la información. Enlil la controla y obliga a los otros a que digan eso que Enlil quiere que se diga, o que no se diga. No le den ninguna información a los terrestres de que viene un diluvio y los va a ahogar a todos.
Igual como sucede hoy, Señor, la actualidad de estos libros de Zecharia Sitchin. ¿Quién está informando en la mayoría de nuestros países sobre lo que está pasando en Ucrania? Los grandes medios de comunicación dirigidos, controlados por quién, no por Enlil, por el nuevo Enlil, por Estados Unidos. Son ellos que están dando la información a todos esos medios de nuestros países vendidos a Estados Unidos, porque los dueños de esos medios tienen su dinero allá en Estados Unidos. Entonces hacen lo que Estados Unidos le manda. Y la mayoría de nuestra gente se guía por lo que ve en la televisión, en la radio, todas controladas por esa gran clase social rica que tiene sus intereses en Estados Unidos, que no le importa a su patria para nada. Ven, el nuevo Enlil de Estados Unidos controla la información. Los rusos son los malos, los buenos son los estadounidenses y los europeos que están ayudando a los buenos ucranianos, aunque los ucranianos sean nazistas, que mataron a miles en la Segunda Guerra Mundial, eran los demonios. Ahora de repente la media a favor de Estados Unidos y Europa los convierte en mártires que están luchando por la libertad de su país. Fíjense cómo se cambió todo. Está todo de pie cabeza. Lo que estaba en la cabeza lo mandaron para los pies. Entonces mucha gente se la agarra. Pero hoy la cosa es distinta. Hay muchos medios independientes que están informando otra realidad. Por eso cada día hay más gente apoyando a los rusos, porque han descubierto el fraude informativo de Estados Unidos, de los ucranianos, y puro negocio para ganar dinero vendiendo armas y demonizando ¿a quién? Pues a Rusia. Como no lo han podido vencer ni con la información falsa, porque mucha gente tiene acceso a información verdadera, entonces el apoyo a Rusia a nivel mundial está aumentando y el apoyo de Estados Unidos y Europa está disminuyendo. Entonces el terrestre va avanzando en su conocimiento, en su sabiduría. Eso es positivo. Pues esta gente que se salvó en los Andes, de alguna manera tuvo la información o vio de que algo estaba pasando. No era normal, porque el diluvio no llegó así de repente. Comenzaron ciertas señales, y mucha gente sabe, y se fueron mucha gente a la montaña de los Andes. Entonces no fue solamente el grupo de Noé el que se salvó. Sigue diciendo Zecharia Sitchin, Enlil insistió en que no se informara a la humanidad de la inminencia del diluvio, y en una reunión especial de la Asamblea de Dioses, o sea, se reunieron los Anunnakis ahí en Mesopotamia, comandados por Enlil, les hizo jurar a todos, y en especial a Enki, que guardarían el secreto de los dioses. No le digan a la humanidad, a los terrestres, que viene el diluvio. La gente estaba esperando lluvia, a ver si las tierras secas producían algo. Por eso que lo agarró el diluvio. Fue una sorpresa, ¿no? Una avalancha de agua, no era esa agua que esperábamos, eran lluvias que hicieran florecer los campos, que los animales se alimentaran. La gente está totalmente desinformada. La última parte del texto del Atrahasis, la parte principal de la epopeya de Gilgamesh y otros textos mesopotámicos, describen con detalle los acontecimientos que siguieron, cómo utilizó Enlil la catástrofe del diluvio para aniquilar a la humanidad. No se dice nada de esos detalles en el texto bíblico, que es más reciente que estos textos mesopotámicos. Cómo utilizó Enlil la catástrofe del diluvio para aniquilar a la humanidad y para engañarla también. Y cómo Enki, oponiéndose a la decisión que Enlil había forzado en la asamblea de los dioses, tenía la autoridad y los obligó a todos a jurar aunque no quisieran. Se las ingenió Enki para salvar a su fiel seguidor Ziusudra, el Noé de la Biblia, que era su hijo. Por eso es que el padre de Noé le coloca al niño el nombre de Respiro, y eso lo dice el texto bíblico. Pero aunque y lo explica también, era a ver si había un respiro en la situación difícil que se vivía.
porque la gente lo veía como que era un castigo del Lil sobre la humanidad, que no lloviera, que estaba todo seco, que no había producción de nada. Entonces Ziusudra o Noé diseñó Enki para él una nave sumergible y se la entregó el esquema para que construyera esa nave de la manera que él se la entregó, como una tablilla. Una nave sumergible, y el texto sumerio, que es más antiguo que el texto bíblico, dice que era una nave que pudiera darse la vuelta. La construyó ahí en el río Éufrates. Cuando vino la avalancha desde el sur y entró por el Éufrates y todo barriendo, batió contra la nave sumergible y la giró, pero podía darse vuelta, era un sumergible. Por eso en el texto sumerio se le dice a Ziusudra Noé, construye una nave sumergible que se dé la vuelta. Era un submarino. Una nave sumergible que pudiera soportar la avalancha de agua. Los mismos Anunnaki a una señal se fueron desde el espacio puerto. Elevaron en sus Rukut Ilani, o carro de los dioses en el idioma mesopotámico, los encendidos cohetes, haciendo brillar la tierra con su fulgor. Todo ese aparataje de naves aéreas que estaba ahí en Sipar, en Mesopotamia, se llenó de Anunnaki y se fueron a orbitar la tierra, a mirar desde arriba la avalancha de agua, porque se les ordenó de ni vieron ningún Anunnaki en la superficie de la tierra, ¿verdad? Que se salven los Anunnaki, los terrestres, que se las arreglen. Y la gente hoy sigue confiando en los dioses, ¿no? A través de las iglesias y las religiones. Los mismos Anunnaki a una señal elevaron en sus Rukub Ilani, o carros de los dioses, los encendidos cohetes, haciendo brillar la tierra con su fulgor. Cuando sale un cohete y lanza todo aquel fuego de los motores y humo, a eso se refiere. Haciendo brillar la tierra con su fulgor. Al orbitar la tierra en su lanzadera, contemplaron con horror la acometida de las olas en la superficie. Todo lo que había sobre la tierra fue barrido por una colosal avalancha de agua. Amaru Baurata, que significa la inundación, lo arrasó todo. Sud, aquel que ayudó a crear a los terrestres con su medio hermano Enki, que había creado al hombre junto con Enki. Cuando se dice hombre, los Anunnaki significan con eso tanto el género femenino y masculino. No es algo que sea machista, como decimos hoy. Es que ellos le llamaron a ese ser, mujer y hombre, mujer masculino y femenino, le llamaron hombre, el terrestre. Dice, la inundación lo arrasó todo. Sud, que había creado al hombre junto con Enki, vio y lloró. Ishtar o Inanna gritaba como una mujer de parto. Los dioses, los Anunnaki, lloraban con ella. Hay gente así, señores. Cuando ven esa masa humana ahogándose como hormigas, como insectos, aquí en la superficie, entonces aprenden a valorar, a darle valor a esa masa humana que le hacía todo lo que ellos necesitaban, que le proveía todo lo que ellos necesitaban para mantenerse. O sea, así hay gente, señor, que es tan idiota que valora lo que tiene después que lo pierde. Esa es la manera de ser un perfecto idiota, valorar lo que usted tiene después que lo pierde. No valorarlo cuando lo tiene ahí. Dice que lloraban en las naves allá orbitando la tierra y se lamentaban. Retumbando adelante y atrás, las olas barrieron el suelo, dejando tras de sí inmensos depósitos de lodo, lleno de animales, de cadáveres, de todo tipo de objetos que arrasaron las olas y las aguas.
todo lo que había sido creado volvió al barro. Todo ese proceso al barro, todo ese proceso de levantar grandes ciudades, sus residencias, la residencia de las personas terrestres, todas esas miles de personas terrestres, todo fue arrasado. El trabajo de los Anunnaki se fue a pique en un momento por esa ola que lo arrasó todo. Entonces para ellos también era complicado, porque Enki mismo lo dijo, los Anunnaki se han esclavizado, se han hecho esclavos de los terrestres, porque ahora son los terrestres que le hacen todo. Y Enlil no tuvo la capacidad de ver eso por su obsesión de destruir al terrestre, ¿no? Es como una envidia por las relaciones matrimoniales entre ellos, por las relaciones sexuales, y la vida normal de las personas, que no podía controlar más. Hay gente así que cuando no puede controlar quiere destruir. Le incomoda que el otro sea así, distinto. Quieren acabar con todo, entonces no ven, se ciegan porque no ve el valor de los otros para su propia existencia. Enlil no vio eso, que él mismo era servido por terrestres, que le hacían todo, y aún así se ciega y quiere destruirlos. Después al final es que reconsidera ese punto de vista ya, aconsejado por sus propios hijos y los otros, y como que despierta, dice, es verdad, necesitamos a los terrestres, pero ya que los había perdido prácticamente a todos. Y sigue diciendo Secharia Sitchin, retumbando adelante y atrás, las olas barrieron el suelo, dejando tras de sí inmensos depósitos de lodo, llenos de cadáveres de todo tipo de ser. Todo lo que había sido creado volvió al barro. En el 12º planeta, que es el libro que escribió Secharia Sitchin, hemos ofrecido las evidencias de nuestra conclusión de que el diluvio, que trajo un abrupto fin a la última glaciación, tuvo lugar hace alrededor de 13.000 años. Hasta fecha hay para ese acontecimiento aquí en el planeta. Cuando las aguas del diluvio retrocedieron de sobre la tierra y comenzaron a descender, los Anunnaki empezaron a aterrizar en el monte Nisir, que es el monte más alto en toda esa región de Mesopotamia, en todo ese arco que va desde Irak, pasando por los montes Sargos, llega a Turquía, Armenia, y va ese arco y va descendiendo hacia Siria, Palestina, y llega hasta al norte de Egipto. Todo ese medio arco de luna, esa luna creciente, el creciente fértil, la parte más alta de esa región ahí es el monte Ararat, actualmente allá entre Turquía y Armenia. Fue en ese monte donde fue dirigida el arca, ese sumergible, guiado por un hijo de Enki, que ya le había dado la indicación, dirígete allá, a ese monte más alto, porque ahí en lo más alto iba donde estar más seco, iba a secar primero, en uno de los picos del monte Ararat. Por eso se llamó el monte de la salvación. Cuando las aguas del diluvio retrocedieron de sobre la tierra y comenzaron a descender, los Anunnaki empezaron a aterrizar en el monte Nisir, monte de la salvación, el monte Ararat. Allí llegó también Ziusudra, Noé, con la nave, dirigida su nave por un navegante que le había proporcionado Enki, un hijo de Enki, que nunca le dijo a Noé que eran hermanos, que eran medio hermanos. ¿Sí? Entonces no es esa arca que la gente se imagina, donde se metieron un monte de animales y estaban ya encima y la parte de encima abierta como un barco. No, fue un sumergible. Pues estamos hablando de la tecnología de personas que tienen millones de años enfrente de nosotros, señores. Entonces pueden hacer lo que uno ni se imagina. Es un sumergible que le indicó cómo construirlo, que pudiera darse la vuelta cuando fuera batido por las olas.
y le entregó, y quien lo dirigía era un piloto, hijo de Enki, Ninagal, experto en aguas, un marinero experto, formado por su propio padre Enki, en el conocimiento de las aguas también. Él fue que tomó el mando de la nave y la dirigió al monte Ararat, que es el monte, como ya les dije, más alto de esa región. Entonces, lógicamente, ahí en esos dos montes, son dos montes gemelos, el Ararat, ahí va donde iba a estar las tierras secas en primer lugar. Y ahí donde van descendiendo, los que están orbitando la Tierra van descendiendo en ese local, porque es el que se seca primero. Tiene lógica todo. El monte de la salvación, monte Ararat. Allí llegó también Ziusudra o Noé, dirigida su nave por un navegante que le había proporcionado Enki. Enlil se mostró indignado al descubrir que la simiente de la humanidad se había salvado. Enlil no tenía la noticia de que en los Andes también se salvaron terrestres por ellos mismos, no porque Enki le dijera o no le dijera, o porque algún Anunnaki le diera la información. Ni Nulte, que va allá después del diluvio en una nave y lo descubre allá en los Andes, se salvaron cantidad de ellos por sus propios esfuerzos, sin que nadie le dijera nada. Al saber entonces que esta gente de la nave, del sumergible, la nave sumergible, estaban ahí en el monte Ararat, Enlil se molestó, indignado al descubrir que la simiente de la humanidad se había salvado. Pero aunque Noé se hubiese perdido ahí en Mesopotamia, se iba a perder una raza directa de Enki, porque Noé era hijo directo de Enki. Es la misma sangre de Adapa, el Adán de la Biblia, descendencia directa de Enki, ¿no? Entonces se indignó, pero Enki lo persuadió para que ablandara su postura. Los dioses, arguyó, ya no podrían subsistir en la tierra sin la ayuda del terrestre, del hombre. Y el Señor bendijo, dice la Biblia también eso mismo, el Señor bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra de nuevo. Eso aparece en el Génesis capítulo 9, verso 1. Ese es Enlil diciéndole, y que la religión ha convertido a Enlil en el Señor, en Yahvé, una locura. El Antiguo Testamento, al concentrar su interés solo en el linaje de Noé, no habla de otros pasajeros en la nave salvadora, en el sumergible. Pero los textos mesopotámicos más detallados, tienen más detalle los textos mesopotámicos que hablan sobre el mismo hecho, porque son más antiguos que el de la Biblia. Los textos mesopotámicos más detallados mencionan también al navegante del arca y desvelan que en el último momento también subieron a bordo algunos amigos y ayudantes de Noé o Ziusudra, así como sus familias. O sea, hay en el arca, como dice en la Biblia, no solamente está Noé y su familia, hay otros que fueron convidados, que le ayudaron a construir la nave y fueron convidados y llevaron a sus familias y también se salvaron en el arca. Y de esos, los textos bíblicos no informan nada porque no les interesa. Ven como la historia en la Biblia está muy incompleta, muy resumida y deja muchas cosas fuera. Por eso hay muchas preguntas que se hacen a partir de los textos bíblicos del Antiguo Testamento nunca van a tener respuesta. Porque para tener la respuesta tiene que leerse los textos más antiguos, que son los textos mesopotámicos y sumerios. Si se lleva nada más de lo que está en la Biblia, va a pasar la vida entera haciéndose preguntas que no tienen respuestas, porque es un resumen muy resumido. Entonces no informa todo. Por eso dice Hicharia Sitchin aquí, pero los textos mesopotámicos más detallados mencionan también al navegante del arca, el nombre de él lo mencionan, Ninagal, hijo de Enki,
Y desvelan que en el último momento también subieron a bordo algunos amigos y ayudantes de Ziusudra o Noé, así como sus familias. Las versiones griegas del relato de Beroso afirman que después del diluvio los dioses se llevaron a Ziusudra, a su familia y al piloto para que vivieran con ellos. Por eso miles de años después, un descendiente de ese Noé de Ziusudra, llamado Gilgamesh, ahí en Mesopotamia, era rey en una ciudad en Mesopotamia, lo encuentra vivo a Ziusudra y su mujer. Ahí por donde hoy es el Líbano, estaba en la casa de Enlil. Estaba vivo porque Enlil mismo, como dice el texto bíblico, Enlil los bendijo. Y el texto más antiguo mesopotámico dice que se los llevó a vivir con ellos. Entonces le daba un alimento, una agua, una planta traída de Nibiru que estaba plantada que les ayudaba a mantenerse jóvenes, a no envejecer y morir por miles de años. Por eso Gilgamesh lo encuentra vivo. Y el mismo Ziusudra le dice a Gilgamesh, miles de años después del diluvio, ¿por qué él está vivo? Porque Enlil le está dando de una agua en la cual hay una planta ya acuática que fue traída de Nibiru y esa agua los mantiene vivos y jóvenes. No viejos y arrugados como momias, no. Los mantiene jóvenes. Y esa es la planta que Gilgamesh se roba. Porque él quería vivir muchos años. Porque la mamá de él era Anunnaki. Él decía, yo tengo que vivir como viven ellos. Y se roba la planta. Después que Ziusudra y su mujer se van a dormir, él entra en el agua, se amarra ladrillos en las piernas y llega al fondo y arranca la planta y se la lleva. Y huye de nuevo a Mesopotamia. Pero deja la planta en la orilla del mar y va a tomar baño y una serpiente, por el olor de la planta parece, se la lleva y se la roba y él la pierde y regresa a su ciudad y muere como un terrestre normal, sin poder vivir los miles de años que él pretendía. Perdió la planta. Las versiones griegas del relato de Beroso afirman que después del diluvio los dioses se llevaron a Ziusudra y a su familia y al piloto para que vivieran con ellos. Al resto se le indicó que volviera por su cuenta a Mesopotamia después que las aguas bajaran. El primer problema con el que se tuvieron que enfrentar todos los que se salvaron fue el de la comida. Que no había comida, todo quedó bajo del lodo, no hay producción, no hay animal, no hay cereal, no hay nada. Frutos, nada, todo está debajo del agua. ¿Qué hacemos para comer, para vivir? El Señor dijo a Noé y a sus hijos, todos los animales, eso está en el capítulo 9, versículo 3 del Génesis, todos los animales que hay sobre la tierra, todo lo que vuela en los cielos, todo lo que se arrastra por el suelo y todos los peces del mar pongo en sus manos. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Y entonces añadió algo muy significativo. Al igual que les di las hierbas y todo tipo de grano. Y esta parte aquí última del versículo 3 del capítulo 9 del Génesis, muchas Biblias lo eliminan, no lo colocan. Igual que les di las hierbas y todo tipo de grano, lo cambian por otra cosa que le quita el sentido. Igual que les di las hierbas y todo tipo de granos. Dice Zecharías, en esta frase del Génesis, capítulo 9, verso 3, que pasa casi desapercibida y que trata de los orígenes de la agricultura, se ve sustancialmente ampliada en los textos sumerios. ¿Ves? Los textos sumerios son más amplios que los textos bíblicos. Los expertos están de acuerdo en que la agricultura tuvo sus inicios en el creciente de Mesopotamia, ese territorio que les dije, comienza en Irak y va subiendo hasta Turquía y después desciende hasta Palestina y Egipto, el norte de Egipto. Es la luna
creciente, ¿no? La media luna creciente, el creciente fértil, se le llama, ahí en Medio Oriente. Los expertos están de acuerdo en que la agricultura tuvo sus inicios en el creciente de Mesopotamia, pero no explican por qué comenzó en las tierras altas y no en las llanuras, donde el cultivo es más fácil, y los textos sumerios lo aclaran simplemente, sencillamente y lógicamente, porque estaba inundado todo lo que era valle. Solo en los montes altos se podía plantar. Por eso el trigo que se planta, los animales que aparecen allá, todo comienza ahí en esas alturas y no en las llanuras. No es contradicción, es que todo estaba inundado de agua, puro lodo, Entonces no había manera de plantar en los valles, la gente estaba en las alturas. Y de ahí viene ese sistema que Ninurta le enseña a los terrestres que duraron todo ese tiempo en esas alturas, tanto aquí en Mesopotamia como en otras partes del planeta, como en los Andes o en Asia. Le enseña que a los terrestres a plantar en terrazas, en los montes, se van haciendo terrazas como escalones, así, que todavía eso se usa. Y ese sistema se lo enseñaron los Anunnaki a los terrestres porque estaba todo inundado. O sea, hacer terrazas en los montes para plantar. Por eso los expertos, como no caen en los textos sumerios, entonces se complican la vida. ¿Y cómo sería y por qué sería? Y comienzan a hacer preguntas idiotas, ¿no? Como los que leen nada más la Biblia y se hacen un monte de preguntas y no hay quien se las responda porque la respuesta está en los textos sumerios y no lo quieren ver. ¿Con quién se casó Caín? Fue con una mona, porque no había más nadie. Lea los textos sumerios para ver, y va a ver que sí que había gente. Que no es como lo dice el texto de la Biblia, que es muy resumido. ¿Entendieron? Y Seichari Asichi critica a esos expertos, son europeos estadounidenses. Tercos. Los expertos están de acuerdo en que la agricultura tuvo sus inicios en el creciente de Mesopotamia, pero no explican por qué comenzó en las tierras altas y no en las llanuras, donde el cultivo es más fácil. Coinciden en afirmar que se inició con la cosecha de antepasados silvestres. Se inventaron del trigo, antepasados silvestres del trigo. Dice que comenzó la cosecha del trigo y la cebada hace unos 12,000 años. Entonces dice Chari Asichín, pero se muestran desconcertados esos expertos por la uniformidad genética de aquellos que los expertos llaman primitivas hierbas de grano. Trigo primitivo, dicen los expertos, inventándose eso. Pero se muestran desconcertados por la uniformidad genética de aquellas primitivas hierbas de grano y se muestran completamente incapaces, ¿ves? ¿Cómo los critica Seichari Asichín? De explicar la gesta botánico-genética por la cual en el lapso de solo 2000 años estas hierbas silvestres, como la llaman esos expertos, duplicaron, triplicaron y cuadruplicaron sus pares cromosómicos, algo que no es normal en el proceso evolutivo de las plantas, hasta convertirse en trigo y cebada cultivables de notable valor nutritivo, con la increíble capacidad de poder crecer casi en cualquier lugar y con un rendimiento inusual de 2 cosechas al año. Entonces, eso que los expertos llaman un antepasado silvestre, se inventaron esa estupidez. Entonces, con esa manera de pensar, no consiguen explicar estos cambios genéticos en estas plantas, en estos cereales. La terquedad los ciega. Y está clarísimo en los textos mesopotámicos y sumerios. Junto a estos enigmas, nos encontramos con una aparición repentina
similar de todo tipo de frutas y vegetales en la misma zona, ahí en esas alturas. Y casi al mismo tiempo, así como la simultaneidad en la domesticación de los animales, que se inició con ovejas y cabras, que proporcionaban carne, leche y lana, todo en las alturas, en ese círculo, en esa media luna fértil ahí del Medio Oriente, Mesopotamia. ¿Por qué todo ahí? Porque es ahí donde estaban los lugares altos, los Anunnaki, estaban establecidos en Mesopotamia y entonces eligieron esos lugares y enseñaron a los terrestres en esos lugares altos, en las famosas terrazas, a cultivar, a criar animales. Y se pregunta Zecharia Sitchin, ¿cómo pudo aparecer todo esto en aquel momento? La ciencia moderna todavía no ha encontrado la respuesta, los llamados expertos científicos. Entonces dice Zecharia Sitchin de nuevo, pero los textos sumerios la ofrecieron ya hace milenios la respuesta. Al igual que en la Biblia, en esos textos sumerios, se relata cómo comenzó la agricultura después del diluvio, cuando, según el Génesis, Noé se dedicó a la labranza. Pero, al igual que en la Biblia, que da cuenta de que mucho antes del diluvio ya se labraba la tierra. Recuérdense que ya Caín labraba la tierra, era labrador, y Abel era criador de animales. O sea, antes del diluvio ya había eso. Se plantaba la tierra y se pastoreaba. Las crónicas sumerias hablan del desarrollo de la agricultura y la ganadería en tiempos prehistóricos. Las crónicas sumerias, no los textos. En un texto al que los expertos llaman el mito del ganado, todo es mito, y los cereales, el mito del ganado y los cereales, se dice que cuando los Anunnaki llegaron a la Tierra aún no había cereales ni ganado domesticados. Dice el texto en ese que le han puesto los expertos, el mito del ganado y los cereales, dice, cuando de las alturas del cielo a la tierra, cielo con mayúscula, el planeta Nibiru, y tierra el planeta nuestro, cuando de las alturas del cielo a la tierra, Anu hizo venir a los Anunnaki, Anu el rey de Nibiru es que envía la misión, primero con Enki, 50 Anunnaki para establecerse aquí. Dice, Anu hizo venir a los Anunnaki, aún no había cereales en la tierra, aún no habían crecido, no había ovejas, ni cordero que naciera. Esos animales vinieron de Nibiru, vivos y a nivel de genética, de embriones, los trajeron los Anunnaki. Las cabras y las ovejas, no había, dice el texto aquí, aún no había, aún no habían crecido, no había ovejas, ni cordero que naciera, no había cabras, ni cabrito que naciera. La oveja aún no paría corderos, la cabra aún no paría a su cabrito, aún no se tejía lana, aún no se había establecido. Esos animales vinieron de allá. Y ninguna institución nos dice esta información, el origen de esos animales aquí en el planeta. Que no la tienen, simplemente porque les da la gana de no creer en los textos sumerios. Vamos a hacer una parada por aquí, señores. En la próxima lectura continuamos abundando sobre este tema. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.